La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Hemos llegado a un punto, hermanos, donde necesitamos ir consolidando el concepto del modelo de Cristo. El modelo de Cristo, decíamos hace unos días, no es un concepto para estar bien bonitos en el templo, porque de hecho eso lo hacemos muy bien. El modelo de Cristo es un desafío para que simplemente conozcamos a Dios. Se recuerda hace 15 días Juan capítulo 17 en el verso 3, 4, 5. Jesucristo definía la vida eterna y lo definía de una manera muy distinta a cómo la iglesia lo define en este tiempo. Jesucristo no estaba hablando o teniendo palabras escatológicas o hablando de un futuro o de un más allá. Jesucristo definía la vida eterna como conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Entonces esto nos da luz de que para Cristo, cuando Él decía el reino no está allá, el reino no está por aquel lugar, el reino está entre vosotros, Jesucristo estaba diciendo que la vida eterna comienza desde el momento que el hombre le entrega su corazón al Señor. Cuando el hombre conoce a Dios, entra en la promesa de vida eterna y comienza una caminata donde con la ayuda del Espíritu Santo va a vencer, va a llegar hasta el final. Entonces esto es interesante, porque el cristiano por mucho tiempo, y a veces lo hace como una manera de refugiarse, considera que en esta vida el cristiano solamente tiene que sufrir y vivir dolor y vivir tristeza y vivir desánimo. El cristiano tiene que gozarse en que lo estafen. El cristiano tiene que gozarse en que le hagan trampa. El cristiano tiene que gozarse en que lo pisoteen, porque eso es vivir el evangelio. Perdóneme, pero a la luz de la palabra no lo puedo ver así. Yo veo a un Cristo que anhelaba que sus seguidores disfrutaran la plenitud del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Desde cuándo? Desde que Él se acercó a los hombres. Porque en Cristo encontraré poder, en Cristo encontraré victoria, en Cristo encontraré triunfo, iglesia. No encontraré yo otra cosa. Pero la iglesia por mucho tiempo se ha configurado de esa manera. ¿Y qué provoca? Provoca que el cristiano sufre manteniendo su esperanza después de su aliento de vida. Y el cristiano está solamente pensando después de este aliento de vida, cuando deberíamos de cambiar muchas cosas, porque ese es parte del resultado de que usted llegue hasta el final. Pero ojo, voy a dar un pequeño ejemplo. Si las amas de casa durante toda su vida se mantienen planchando, por ejemplo. ¿Cuántas amas de casa planchan? Y de repente las amas de casa, después de planchar 2 horas, 3 horas, póngale una vez a la semana, ellas van a la cocina y se lavan después de haber todo hecho eso. ¿Qué va a ocurrir después de 30 años? ¿Qué va a ocurrir? Ajá. Defíname lo que me está diciendo. ¿Les va a dar qué? Reuma, santo, artritis. Y después vengo y veo a esa persona en el altar diciéndole al Señor: ¿por qué has permitido, Señor, que venga sobre mi vida esto? Y después agarramos textos como cuando Pablo clamaba por aquel aguijón, ¿verdad? Y le decíamos al Señor, después que no vemos resultados: Señor, pero gracias, porque este es mi aguijón para caminar en esta vida que tú me has dado. No, es el resultado de mi desorden. Y yo involucro a Dios pidiéndole algo que es mi culpa.
Pero todo lo quiero relacionar a la parte espiritual. Ojo, cuando nosotros hablamos, iglesia amada, del modelo de Jesucristo, el modelo de Jesucristo, note, es tan terrenal como usted y yo. Si el modelo de Cristo no hubiera sido, si el modelo de Cristo hubiera sido plenamente escatológico, plenamente enfocado al cielo, ¿para qué Cristo se humilló a venir a la tierra? Él tenía el poder suficiente para usar otros medios sin necesidad de venir y hacer que usted y yo no llegáramos al grado pecaminoso y darnos salvación. Pero el modelo de Cristo es tan humano como usted y como yo, que nos comprueba que Cristo mismo se encarnó para enseñarnos un modelo de vida. Entonces ese modelo de vida necesito encontrarlo. ¿Y quién me dará ese modelo de vida? El mismo Cristo. ¿Y a través de qué? De la Escritura. ¿Por qué yo tengo que andar viendo, hermano amado? Y esto lo comparto cuando el hermano Natanael lo ha dicho. Modelos de éxito, cómo hacer dinero, cómo ser personas que tienen sentimientos sólidos, cómo sanar nuestra alma y etcétera. Conceptos sincréticos mezclados con psicología y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Y sabe cuál es el detalle? El cristiano hoy en día necesita equivocadamente más entretenimiento. Mientras más entretenida sea la vida cristiana, siente más emoción. Ahí siente que está su corazón. Cuando estamos viendo eso, en las iglesias usaremos estrategias para que usted se sienta bien. Corrijamos un poco eso también, porque la estrategia que esta iglesia necesita es la palabra de Dios, no otra cosa. Hay algo que debemos tener muy claro. Aquí usted y yo podemos hacer show, espectáculo, esto, aquí, allá, lo otro. Si usted no quiere una verdadera relación con Dios, perdóneme, pero no es problema de la iglesia. Es mi problema. Yo no quiero. A mí no me nace. Yo no estoy sensible a lo que Dios quiere para mi vida. Por eso le decía hace 15 días, quitemos de nuestra vida aquellos argumentos, ¿verdad? El líder, el pastor, la iglesia, la alabanza, esto, aquí, allá. Quitemos todo eso. Respóndame una pregunta. ¿Por qué no estamos conociendo a Dios como se debe? Quite todos los argumentos y responde esa pregunta. Porque no necesitamos argumentos. Usted y Dios, una sola pregunta. ¿Por qué no me estás conociendo como yo quiero que me conozcas? La vida eterna, Jesucristo decía, es que conozcan a Dios. Entonces me daré cuenta de un detalle. En este tiempo yo soy bueno para poner excusas y para señalar que otro tiene la culpa. Cuando Dios en su palabra doblega mi dedo y me hace entender que el único culpable soy yo. La palabra es espejo. Amén. Cuando se predica, se pone así. Y cuando se pregunta dónde está el problema, yo iré a ella y entenderé que lo que se está reflejando ahí no es ninguna de las personas que está dentro de mis argumentos. El único reflejo que logro ver en este espejo es el mío. Entonces el trato, mi amado hermano, no es para arreglarle la vida a los demás, es para arreglar primero mi vida. Porque Jesucristo lo definió diciendo, ¿cómo es posible que puedes ver esa basurita de tu hermano si tú tienes una piedra que te cubre completamente a ti? Por eso Jesucristo de manera categórica dijo, hipócrita. Primero arregla tu vida y después fíjate en otro. ¿Estamos, iglesia? El modelo de Cristo entonces es tan humano, es tan de carne y hueso como usted y como yo. Y va a ayudarnos a un detalle, que delante de Dios no podemos decir, es que tú no entendés mis debilidades, es que tú no entendés lo que... No, es que Él se encarnó también. Él se hizo hombre. Él padeció hambre. Él tuvo sed, tuvo frío, fue tentado como usted y como yo.
entonces Cristo es integral cuando trata de darnos el ejemplo. Porque no habrá nada que podamos decir, por esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Si así es fácil. Así hablamos unos con otros, ¿verdad? Si es que Él dice por esto, y rápido nos damos la escapada. Con Cristo no podemos hacer eso. Lo que Él hizo, completo, pleno y perfecto, en calidad de hombre como usted y como yo. Amén, iglesia. Vaya conmigo entonces a Juan capítulo 3. Y vamos a releer uno de los pasajes más conocidos en la predicación del cristianismo. Estamos a pocos días, hermanos, de que se celebren 500 años de la Reforma. Alrededor de eso, hermanos, habrán algunas intenciones de, no de participar como en una celebración tradicional, sino como una manera de que usted y yo también conozcamos cómo se dieron algunos procesos. Gloria a Dios. Capítulo 3. Capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Allá atrás ¿tenemos listo? Santo. Vamos a poner penitencia allá atrás. Ahí está. No, hombre, ¿qué pasó, verdad? No, perdón. Hemos titulado, hermano, la predicación de esta mañana, ¿cómo es el amor de Dios? Si Cristo anhela que conozcamos a Dios, vamos a conocer a Dios. Y ya vamos a ver algunos detalles. Capítulo 3, verso 16, hermanos, de Juan. Si lo tiene, dígame amén. Verso 16, como está escrita la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo leemos una vez más. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, tu palabra está ya bendecida. Te rogamos, Señor, nos ayudes a tener, Padre, el sentido, Señor, en esta exposición. Ayúdanos a visualizar uno de los principios que asumimos ya conocer, pero que a veces, bendito Dios, el corazón se comporta de una manera distinta. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener plena convicción, Señor, sobre este detalle de reflexión. Y no solamente a conocerlo, Señor, sino a vivirlo. En el nombre de Jesús, amén, Padre, amén. ¿Cómo es el amor de Dios? Le comentaba que una de las cosas que intentaré hacer poco a poco es irle dando ciertos panoramas de lo que estamos estudiando. Y necesitamos, hermanos, visualizar detalles también de lo que leemos. Dentro de lo que hoy quiero enseñarle, gloria a Dios, tenemos, hermanos amados, la parte de los evangelios sinópticos. Y esto es importante. ¿Alguien ya había escuchado de los evangelios sinópticos? Levánteme la mano. Muy bien, muy bien. Excelente, porque veo que hay necesidad de visualizar esta parte. Evangelios sinópticos se conoce solamente a Mateo, Marcos y Lucas. Juan se conoce como un evangelio no sinóptico. ¿Pero qué es esto? Esta es la definición. Sinóptico tiene raíz en dos palabras griegas. La primera es sin y la segunda es óptica, que traducida sin significa juntos y óptica se refiere a la visión. En su conjunto, sinóptica significa ver juntos, que describe la forma en que los últimos tres evangelios son similares. Debido a que el evangelio de Juan es muy diferente de los demás, no es uno de los evangelios sinópticos.
Cuando nosotros hablamos de evangelios sinópticos, estamos hablando como que si cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, podemos visualizar escenas de Jesucristo, se llama en paralelo, y pareciera que están hablando de lo mismo, y efectivamente están hablando de lo mismo. Significa que también Juan debería de tener un paralelo, pero ahí es donde la cosa cambia. Juan no tendrá ese paralelismo con Mateo, Marcos y Lucas. ¿Estamos ahí, iglesia? Como ellos tres se pueden ver juntos cuando narran a Jesucristo, se llaman sinópticos. Se pueden ver juntos. En el caso de Juan, no. Entonces, veamos un poquitito acerca del sentido de esto que estamos hablando. El Evangelio de Mateo fue escrito con una audiencia judía. Mateo le escribe a judíos y presenta a Jesús como el rey de los judíos. Mateo, y ojo con esto porque es importante en nuestras lecturas, cada evangelio presenta a Jesús de una manera distinta, pero ojo, ellos le están escribiendo a un público en especial. En el caso de Mateo, como es judío su público, él escribe de Jesús como rey de los judíos. Él está queriendo penetrar en ellos de esa manera. En el caso de Marcos, fue escrito para una audiencia de gentiles romanos y presenta a Jesús como el siervo del hombre, haciendo hincapié en su ministerio. Cuando vemos a Marcos prácticamente tendrá necesidad de presentar a Jesucristo como un servidor, porque su público es un público muy exigente. Y Cristo entonces vendrá a doblegar, o esta exposición intentará doblegar el orgullo del público por un Jesucristo que tiene la humildad de ser servidor. En el caso de Lucas, fue escrito para un público gentil y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, haciendo hincapié en su naturaleza humana. Lucas presenta a Jesucristo como un hombre de carne y hueso. Si alguien dijera, si a mí se me pidiera mi hijo para que se sacrificara por otro ser humano, yo lo doy. Yo estoy seguro que lo doy. A pesar de ese intento de actuar como Dios, no le llega ni a los tobillos al acto que Dios hizo, por una sola razón: Él era Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Usted y yo somos polvo y al polvo regresaremos. Cuando Dios nos dice que nos amó, realmente necesitamos sobredimensionar ese concepto, porque no es como el amor que usted y yo decimos, ¿verdad? Ahora en día, decir te amo es una estrategia para que la persona a quien se lo decimos sienta que somos sinceros. Y tenemos a muchas personas que decir te amo no es el proceso de un tiempo de caminar, sino es solamente el entusiasmo de endulzarle el oído a otra persona. Es que yo siento que te amo, fíjate. Ay, Abaqueya, ahora me ama. Y parece que esa estrategia es buenísima, que eso es lo que se necesita para tocar el corazón de otra persona. Por eso le digo, el amor que yo puedo considerar como amor se queda pequeño al amor que en realidad mi Dios demostró cuando envió a su Hijo, iglesia amada. No podemos ni tan siquiera decir o tratar de dibujar cómo es ese amor. Por eso este tema se queda tan amplio para lo que intento decirle. ¿Cómo es el amor de Dios? Es indescriptible para empezar, hermano amado. La pregunta para dialogar sobre Juan 3:16 entonces es la siguiente: si este amor es tan indescriptible, es un amor que usted no puede resistir, es un amor que usted no puede rechazar, iglesia amada, respóndame por favor, o respondámonos por favor, ¿por qué nos hemos vuelto tan apáticos a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores?
dígame usted, por favor, ¿por qué? ¿Por qué? Es impresionante ver nuestras actitudes delante del Rey. Si la palabra adoración significa, en una de las palabras que ocupa, que es el acto que se compara como cuando un perro le lame la mano a su amo. Dígame usted por qué somos tan apáticos a la presencia de Dios. ¿Por qué nos resulta tan fácil ser indiferentes? ¿Por qué nos resulta tan fácil, hermano amado, dar la vuelta, darle la espalda a Dios? Otra vez regreso, insisto y recalco. Parece que ahora vemos a Dios y a Cristo como nuestra cherada, ¿verdad? Y que a la vuelta de la esquina, no, mira, Señor, perdóname, es que lo que pasa es que vos sabés, andaba algo enojado y tengo algunos problemas. ¿Qué pasó con el Rey de Reyes y la adoración que este ser maravilloso merece? ¿Qué pasó con el corazón de la iglesia que sabe y reconoce que se presenta ante el yo soy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la congregación hoy en día? ¿Cómo es el amor de Dios entonces? Y es ahí donde digo que es indescriptible, porque a pesar de esa actitud que yo tengo, que es tan malagradecida, que es tan inconsciente, que todavía osamos en condicionar a Dios. Si me das tal cosa, yo te voy a servir. Si tú me abrís esta puerta, yo me voy a comprometer contigo. Cuando el Señor, hermanos amados, por eso le digo, no necesita de nosotros. Si es que esto es amor nada más. Usted y yo no tenemos algo de lo que podamos decir, el Señor sabe que si no me perdona, Él pierde esto. No. ¿Qué tenemos usted y yo? Si solo tenemos pecados, debilidades, cosas malas, nos inclinamos al mal, pasamos continuamente en adulterio espiritual. ¿Qué pasa? Dios es tan maravilloso en amor que a pesar de mis malas actitudes, tiene el corazón tan maravilloso para decirnos al oído y acompañado de un buen abrazo: hijo, te amo, te amo. Comprender el amor de Dios es saber que tenemos un motivo para venir ante Él y presentarnos como una ofrenda. ¿Qué cosas usted y yo estamos probablemente cargando? ¿Qué cosas usted y yo estamos probablemente sufriendo? No tienen nada que ver para la actitud que debemos tener ante nuestro Señor. Entonces es necesario hacer un ajuste en nuestro corazón. ¿Sabe algo? Dios le ama a pesar que usted es imperfecto. Y acá voy a empezar a generar otra crisis. Porque la iglesia muchas veces habla del amor de Dios, pero es cruel con los hermanos. ¿Sí? Y ya vamos a ver un concepto también interesante en Dios que nos va a ayudar a comprenderlo. En primer lugar, veamos por favor, ¿cómo es el amor de Dios? En primer lugar, el amor de Dios es compasivo. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, intentando entender esto, estamos hablando así como la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, en todo su derecho, va donde el padre y le dice: mira, ya tengo una edad aceptable, necesito que la parte que a mí me corresponde me la des, y yo voy a ver qué hago con esa parte. El padre le entrega la parte que le corresponde, y el hijo, ¿qué hace, hermano amado? Se va. ¿Y qué empieza a hacer con ese dinero? ¿Ah? Empieza a derrocharlo, a malgastarlo. Se consiguió algún par de amigos, algún grupo de amigos, y los amigos estaban ahí. Ellos disfrutaban la presencia de aquel hijo, ¿verdad? Y probablemente el hijo se sentía de lo máximo. Pero ese dinero
llegó un momento donde se terminó. Y aquel hijo, después de haber sido el hijo del Señor, el hijo de aquel hombre rico, lo vemos en otra escena donde él está deseando comer con los cerdos, o la comida que le tocaba darle a los cerdos. Estaba completamente devastado. Cuando vemos a este hijo, él recapacita y dice: me voy a levantar, iré donde mi padre, le pediré perdón y le diré que por lo menos me deje ser como uno de sus criados. Cuando el hijo se dispone y va hacia su padre, ¿se puede imaginar esa escena? Aquel padre va hacia su hijo y lo que hace es abrazarlo, bendecirlo, limpiarlo, cambiarle vestiduras, ponerle anillo de autoridad, colocarle en el lugar que él siempre había tenido, darle lo que él siempre había tenido, tratarlo como a él siempre se le había tratado. ¿Qué? ¿Y qué es eso? Esa es la forma en que Dios actúa cuando siente compasión. Entender a Dios en su compasión es como cuando Marcos también relata que al ver a su creación como oveja sin pastor, él tuvo compasión. Y cuando a Jesucristo se le hace ver con este sentimiento, se está hablando de un sentimiento que quebranta el corazón. A un Señor que se siente dolido por lo que está viendo y por lo que está sucediendo. Entonces, ojo, porque cuando nosotros vemos a Cristo, amado hermano, vamos a entrar en contraste como en la historia del hijo pródigo. Porque el hermano, cuando vio la actitud del padre, se enojó. Se enojó y dijo: ¿cómo es posible que le des a mi hermano una fiesta y yo que he estado contigo no me has hecho nada de esto? Y curiosamente pareciera que esa actitud es la actitud de muchos cristianos de hoy en día, que no se goza cuando alguien regresa al Señor. Porque tenemos hoy en día cristianos que lo que quieren es que a la gente se le excluya, que a la gente se le vea de menos, que a la gente se le exponga, que se les ponga títulos. Él es pecador, él no es nada, él es por gusto. Hay muchos que sienten placer con esa actitud, cuando solamente lo que estamos viendo es una actitud anticristiana. Cuando vemos a un Cristo que cuando Él está diciendo de que Él se despojó de su gloria y cuando lo hizo fue por amor, al sentir compasión es porque no se fija en lo que a usted y a mi iglesia amada nos está envenenando. Él está más atento a la atención que su corazón necesita. Por una sola razón. Veamos el segundo detalle. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es incondicional. El ser humano está configurado para responder según estímulos. Y si a usted le sonríen, usted sonríe. Y si a usted le dan la mano, usted da la mano. Pero si a usted le hacen mala cara, usted hace mala cara. Si a usted lo ignoran, usted ignora. Nos programamos de una manera en donde respondemos según los demás nos traten. El amor de Dios no es así. Uno de los conceptos que como iglesia a veces hemos anidado en nuestra cabecita y en nuestro corazón es que nosotros tenemos también o esperamos eso de parte de Dios. Usted falló, castigo de Dios. Castigo de Dios. Nosotros muchas veces hemos cometido el error de orar para que Dios castigue a personas. Fíjese qué ignorancia más grande. Qué terrible. Qué terrible.
¿Se puede usted imaginar, hermano amado, el amor de Dios frente a una oración de un cristiano que le está diciendo: Señor, te ruego que por favor a fulano de tal y a fulano y a mengano les vaya así, les vaya así? Espíritu Santo, ayúdame a ver con mis ojos cómo son destruidas esas personas. ¿Cómo responde el amor incondicional de Dios ante una oración de ese tipo? ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Por eso cuando usted y yo a nuestro alrededor tenemos personas que nos dañan, mi consejo sería: no haga nada. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios será justo con usted, amada iglesia. Y sin que usted lo clame, sin que usted lo pida, sin que usted se esfuerce, el Señor le dará recompensa a su corazón y a su vida. Pero no necesita estar queriendo mover el acto de Dios o la mano de Dios a su favor. ¿Cómo responde el amor de Dios ante un deseo de que yo quiera que le vaya mal a uno de sus hijos? ¿Cómo responde un padre? Imagínense que a uno de ustedes, ¿cuántos tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos? Más de uno. ¿Qué pasaría si uno de sus hijos en un pleito de hermanos le dijera: mamá, por favor, pégale con esta raja de leña a mi hermano? ¿Qué haría usted? Yo se la diera. Es muy leve, ¿verdad? Algo que de repente colocara en peligro la salud de su hijo, ¿usted lo haría? ¿Cuál fuera su respuesta? No, pero es que lo que pide su otro hijo es cierto. Le acaban de hacer algo que merece que el otro niño sufra. ¿Usted lo haría en respuesta a su hijo? Claro que no. Y eso que somos imperfectos, ¿no? Y el amor perfecto de Dios, ¿cómo respondería? Acá es donde yo entiendo, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no responde a estímulos. Eso es lo que intento decir. El amor de Dios no responde a estímulos. ¿Estamos ahí, iglesia? El amor de Dios no responde a estímulos, porque no actúa como usted y como yo. Usted, hermano amado, es mejor testigo de eso. Cuando usted y yo hemos sido desobedientes, dígame por favor el estímulo de Dios. Cuerdas de amor para acercarnos a Él. Pastor, pero tal cosa, consecuencias de mis actos. Pero no me esté diciendo que Dios fue el que quiso que así le fuera. No, esa es la consecuencia de mis malos actos. Que claro está, y bien lo dice por ahí un predicador, que de las facturas que en la vida tengamos pendientes, se nos van a cobrar. Y eso téngalo por seguro. Porque eso también habla de un Dios justo. De un Dios justo. Yo recibo lo que he sembrado. Y eso no estemos confundiéndolo. Pero el amor de Dios, ojo, porque la iglesia vive en un continuo anhelo de que al cristiano, problema, pecado, castigo. Y esa es la relación que tenemos, ¿verdad? De que si usted, hermano amado, peca, castigo, peca, castigo. No me vaya a confundir tampoco lo que estoy diciendo, porque yo no estoy hablando, hermano amado, de la manera en que nosotros hemos configurado el amor de Dios. Yo estoy hablando del Dios perfecto. De aquel que quizás usted y yo diríamos: sí, pastor, pero también la Biblia dice de que Él es amor, pero es fuego consumidor también. Dentro de esto, que no será hoy, vamos a estudiar ese verso. Porque que yo diga algo, tengo que decirlo sabiendo lo que dice la palabra. No solamente porque quiero decirlo o porque quiero aplicárselo a alguien. Es que ese mal hábito, hermano amado, por favor vayámoslo abandonando. De que queremos aplicar la palabra para ciertas personas cuando nosotros queremos que así sea. O cuando queremos que diga lo que yo quiero que diga. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, iglesia amada. Y si algo le falta a esta congregación es eso. Necesitamos dejar de ser gobernados por pensamientos de hombre
y que el gobierno soberano del Espíritu Santo empiece a dirigirnos como Él desea. Amén, iglesia. Le hago una pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Que el Espíritu Santo le conduzca o que un hombre le conduzca? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Ser espirituales. Y esa es una de las crisis que tenemos. Venir a la iglesia, eso es parte, hermano. Traer la Biblia, servir, eso es parte. Ser espirituales es al salir de aquí también. En todo lugar donde estemos. Amén, iglesia. Y en último lugar, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es desinteresado. Cuando veo a Cristo como Dios, veo a un Cristo que tiene la humildad para arrodillarse, para tirarse al suelo, lavarnos los pies y no desear quedarse con nuestros pies. Veo a un Cristo que lo que intenta solamente es ministrar su corazón. Soy yo, le lavo los pies, pero le quiero quitar los pies porque yo quiero los pies para mí. Porque mi actitud debe ser recompensada. El ser humano da algo esperando algo. El amor de Dios es desinteresado. Y voy a ocupar dos conceptos acá. ¿Cómo demuestra el amor un rico y cómo demuestra el amor un pobre? Hablamos de lo mismo, pero no se demuestra igual, ¿sabe? El sentimiento es el mismo, pero la manifestación es muy diferente. Y necesito ayuda. Vamos a pedir a David, venga David, por favor. Vamos a Dani también, Dani. El amor de Dios es desinteresado, hermano. Por eso es que como hijos de Dios debemos entender que Dios, hermanos amados, no tiene intereses materiales. Y ahí es donde a veces nos confundimos. Y mire, hermano, yo como ministro intentaré siempre decirle, a veces hay, bueno, sabe que hay ahora, hoy en día, predicadores especialistas para hacer que usted dé dinero. Hay cultos que se celebran donde la gente llega a dar relojes, las llaves de un carro. Ahí esos cultos tienen abogados que si la gente quiere dar su casa, ahí firman el traspaso. Y yo digo, qué interesante cómo ahora se ha desfigurado el modelo de Jesucristo. El amor de Dios es desinteresado. Voy a usar a Robert también. Ah, no te estés riendo, Robert. Y a Jimmy. David, Dani, vamos a intercambiar los papeles. Ahora, vos venite para acá, ahí sentate, mira. Y vos ahí te vas a quedar sentado, fíjate, Robert. Bye. David es un hombre millonario. A él no le hace falta nada. Nada, lo que es nada. Amén, dice la Dayana. Recibo. Sierva. Vos, David, te voy a pedir, esto no está preparado, pero por favor, mentalizate que vos sos un millonario. Eso sí, te voy a pedir que tu participación sea acorde, ¿verdad? Porque yo sé que David es noble y él tratará de hacer otra cosa. Proyectate que sos millonario. Y aquí vos tenés, mira, todo esto es de oro. Donde vos te parás es mármol, lo más costoso, todo lo más costoso. Jimmy es una persona necesitada, ¿sí? ¿Cómo demostrarías tu amor para con Jimmy? Vos sos millonario. Pues quizá lo primero que se me viene a la mente es que, digamos, si yo soy un millonario, tendría que tener, por ejemplo, empresas o cosas así. Entonces quizás yo le demostraría como
¿cómo es? Mi amor a él, digamos, dándole un empleo para que se esfuerce. Hombre, aparte millonario capitalista. Vale, no, tiene sentido, pero me refiero a que tú le des algo. ¿Qué le dieras? Digamos, en una mentalidad millonaria, ¿qué se te viene a tu cabecita? Y tú dices, yo le voy a regalar esto. Pues si le hace falta, digamos, por ejemplo, digamos, algo exacto, por ejemplo, si él no ha comido, o sea, comida para el momento o algo así, o digamos, si no anda zapatos o algo así en el momento, zapatos y cosas así. Ahora, si tú sos millonario, lo que le dieras son zapatos. Es que como los millonarios tienen... Es que vos sos extremadamente millonario. Pues le doy 2 pares. Es que como los millonarios tienen fama de que dan cabal lo que es, va, porque no les gusta desaprovechar nada, va. Sí se me viene el papel. Ahora, note, cuando vemos a David, David está visualizando una respuesta material, ¿verdad? Dani, vos sos un desposeído. No tenés nada. No podés pensar en agarrar algo y dárselo a alguien. No tenés. La pregunta es la misma. ¿Cómo le demostrarías amor o le dieras amor a Robert, que es un mendigo? Venite para acá, Robert, venite para acá, vaya. Vos vas a hacer la representación. Es que él es un buen actor. Uy, tenés público. Ahora, ¿cómo? Vaya, pero comportate como alguien que está necesitando, Robert. Ahora, ¿cómo vos le demostrás amor? ¡Ah! ¡Un aplauso! Ahora, ¿qué dijiste? No tengo nada, solo eso. Interesante, él respondió la clave. Gracias, un aplauso a estos chicos, por favor. Fíjese este escenario que le he presentado. El amor de un rico se va a representar o se va a demostrar con beneficios materiales. ¿Sí? Porque el rico viene y piensa, yo le voy a dar zapatos, yo le voy a dar empleo, le voy a dar material. Cuando alguien desposeído piensa en darle a otro desposeído, le da lo que tiene. Aquello más profundo y más sincero que puede existir en su corazón. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo demuestra Dios su amor para con usted? Según estos dos escenarios. Parece hasta feo pensarlo. Pero si yo pienso como humano materialista, el amor de Dios es desinteresado, porque el amor de Dios podría compararse como al amor de un pobre. Que para aquel que piensa en la materia dirá, ¿y a mí para qué me sirve esto, verdad? Pero aquel que está necesitado de un abrazo, de una palabra, de una caricia, de un gesto, sentirá valor en eso que se le está dando. Y ojo, porque mi reflexión no es solamente por lo que un pobre puede hacer. El modelo terrenal de Cristo no fue enfocado a la gente que tenía, fue enfocado a la gente que no tenía. Y Cristo no fue ofreciendo dinero, oro, plata, perfumes, incienso. Jesucristo fue ofreciendo su mensaje de salvación. Lo que un rico podría decir, ¿y para qué me va a servir eso? Lea la Biblia. Y Jesucristo evitaba entrar en las ciudades. Jesucristo rodeaba las ciudades. ¿Sabe por qué? Porque afuera de las ciudades estaban los leprosos, las prostitutas, los pobres, los que no tenían oportunidad, los marginados. Que dentro de esa categoría están hasta los niños, como lo estudiamos hace unos días. Los niños no eran importantes en la sociedad, no representaban mayor cosa. Pero Cristo evitaba entrar a las ciudades porque ahí se necesitaban otras cosas para demostrar amor. Iglesia amada, necesitamos considerar
que lo que usted dice, yo no tengo para hablar del amor de Cristo, estamos equivocados. Porque lo que usted y yo necesitamos para llegar a la etapa de demostrar esto que Dios nos ha dado es comprender primero quién es Él y cómo nos lo da a nosotros. Y cuando lo comprendemos como un Dios que no tiene interés sobre la respuesta que yo voy a dar, eso cambia nuestras perspectivas. Entonces el amor de Dios no es como el amor humano, hermano. Por eso es que no considero que el agapeo sea para los hombres. Ágape, amor perfecto. Busquemos el agapeo, busquémoslo como un ideal, pero dudo que lo alcancemos a la plenitud, porque ese amor de verdad solamente Dios. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Que ese amor incomparable es el que usted y yo tenemos. Ahora yo cierro esta reflexión preguntando, ¿por qué camina con la cabeza hacia abajo? ¿Por qué camina frustrado? ¿Por qué camina decepcionado de la vida? Hace unos días fui a visitar un cliente y en su oficina tenía un cuadro enorme que tenía un pensamiento de un hombre que se llama o se le conoce como Gandhi. Y este pensamiento me dejó tan impactado porque el pensamiento decía: si un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si tiene solución, ¿verdad? Y si un problema no tiene solución, ¿y por qué te preocupas? No se va a solucionar. Y yo dije, la vida la gastamos afanándonos en cosas triviales, cuando lo que necesitamos reencontrar es el amor de Dios en nuestros corazones. Hermano amado, una vez más, como cuando le recibimos en el altar, acuérdese todos los días de su vida, cuando abra sus ojitos, cuando mueva su mano, cuando mueva sus brazos, cuando pueda dar un paso, cuando usted pueda comer, cuando usted se pueda cubrir de la lluvia, del sol. Recuerde que todo eso le está diciendo el Señor: te amo, eres mi hijo, eres especial, nadie te podrá hacer frente. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Iglesia amada, reencontrar el amor de Dios no necesita muchas cosas, solo sacudirnos todo el materialismo que nos está envolviendo y saber que en verdad el amor de Dios es perfecto. Y cuando así lo hagamos, al venir al templo, hermano amado, perdóneme, pero cuando yo sé que Dios me ama, si es que hasta postrarme no me va a costar, hasta eso será fácil. Pero yo estoy viniendo al templo sin la visión de quién es Dios, de cómo recibo el amor de Dios. Yo vengo por tradición. Pues hay que cambiar eso. Yo ya no puedo estar acá viendo que cantamos cosas que no las practicamos, o que estamos cantando de alegría y yo estoy triste. Se necesita interiorizar en el corazón y volver a ser sencillos para con Dios. Mi consejo acerca de cómo es el amor de Dios, hermano amado, el amor de Dios es incomparable. Y le rogaría que dejemos de verlo como lo vemos con los demás, porque Dios es perfecto. Y el simple hecho de tener a su Hijo amado es una muestra de que Él en verdad nos ama, iglesia. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen la vida eterna? ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Entonces no tema, iglesia, no tema, porque Dios será fiel. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor la gloria y la honra. Él es digno de alabanza. Gloria a Dios. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración.
Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.